Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy en Cara a Cara estaremos conversando con el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de educación superior en Panamá. Y para hablar de educación superior en Panamá hay que hablar evidentemente de la Universidad de Panamá. Me llamó la atención que este mes la Universidad de Panamá, en el marco de sus 87 años de fundación, entrega el diploma 300.000. O sea, un número importante después de 87 años de historia, rector. Y creo que también es importante destacar ese rol que ha tenido la Universidad de Panamá en la educación superior, ese papel que ha jugado y la cantidad de panameños que después de 87 años han podido alcanzar a través de la Universidad de Panamá una educación superior. ¿Cómo no? Sí, efectivamente, la Universidad de Panamá, yo siempre he dicho que más que una universidad es un sistema de universidad, porque estamos en todo el país. Si usted ve el mapa de la República de Panamá y le pone un puntito donde tiene presencia nuestra institución, va a ver que abarca todo el país. En 87 años, efectivamente, hace 2 semanas entregamos el diploma 300.000. Hay que decir que esos 300.000 están distribuidos en 170 carreras de licenciatura, en 120 maestrías y en 12 doctorados. Es una cifra impresionante. A veces se dice rápido, pero cuando uno se pone a pensar en un país de 4,5 millones de habitantes, Claro. 300.000 egresados significa que es muy difícil una familia que uno de sus miembros no haya pasado por la Universidad de Panamá. Es muy difícil encontrarlo, inclusive en comarcas que nosotros tenemos presencia. Nosotros ya hemos graduado 2.000 egresados en las comarcas indígenas. Comarca Nove, en Emberá, en Laguna, en diferentes instituciones. Y la Universidad de Panamá, yo siempre he dicho que es la columna vertebral de la nación panameña. No, y cuando vamos a llevar a esto un promedio mensual, vemos que se trata de más de 3.000 panameños por año. Claro, en estos 87 que se han graduado, pero ¿cuáles han sido los años en donde mayor cantidad de graduados se han producido en la Universidad de Panamá? Bueno, es progresivo. A medida que pasa el tiempo, tenemos más graduados en la institución porque la universidad también crece y el país crece. Pero hay un fenómeno interesante, ¿no? En este año nosotros hemos tenido una cantidad increíble de egresados. Yo diría que porque tuvimos una mora sobre trámites administrativos durante la pandemia, y yo estoy firmando prácticamente 200 diplomas por año, por mes, por día. Interesante. Por día. Por día. Porque teníamos acumulado una buena cantidad de diplomas que por el asunto de la pandemia, que todos los funcionarios no podían trabajar al mismo tiempo, se acumularon y ahora tenemos una gran cantidad de diplomas egresados, porque en pandemia lo que hicimos fue priorizamos las enfermeras, los médicos, el personal de salud, por razones estratégicas del país, y tuvimos que dejar algunas otras para un poquito más tarde, así que se nos acumularon y ahora yo firmo alrededor de 200 diplomas por día. ¿Cuáles son las carreras que más han generado graduados en la Universidad de Panamá a lo largo de la historia? La que más tenemos como graduados son la Facultad de Educación, que es una de las facultades históricas. También la Facultad de Administración de Empresas, es una facultad que tenemos muchos graduados. Administración Pública, también tenemos muchos graduados. En el área de Ciencias de la Salud, en Enfermería, tenemos muchos graduados, pero hay que decir, aunque tengamos muchos graduados en algunos lugares, no significa que el mercado está saturado. Por ejemplo, nosotros estamos graduando alrededor de 150 a 200 enfermeras por año, pero eso no cubre la necesidad de enfermeras. Claro. El país todavía tiene déficit de enfermeras en Panamá. Y en el área de las ciencias, hemos impulsado a través de convenios con el IFARU que más estudiantes estudien física, química, matemática, biología, que la matrícula siempre ha sido baja en esas carreras, pero que el país la requiere. Este año tuvimos un número importantísimo en física, se matricularon 67 estudiantes, eso es un mundo de estudiantes que quieren estudiar física en un mismo año. Y hay una motivación aparentemente para el área de las ciencias naturales porque también lo estamos incentivando con becas. Pero tenemos otras carreras en humanística como filosofía, historia, que teníamos pocos estudiantes también. Y también hicimos convenios con el IFARU para incentivar eso. Cuando yo entré en filosofía teníamos en primer año 2 estudiantes.
Y un país, aunque alguien dice, bueno, eso filósofo, ¿para qué? Un país no puede vivir Claro que sin sí. filósofo. Alguien tiene que repensar la nación panameña y eso lo hacen los filósofos, que es una carrera muy importante para una nación. Y aunque se diga, eso no es rentable, ninguna privada va a abrir filosofía porque no le... La Universidad de Panamá sí tiene la responsabilidad de carreras como esta. Ahora hemos incrementado y ya tenemos alrededor de 20 estudiantes por año estudiando filosofía, que es un número aceptable. Ahora bien, ¿cuáles son esas carreras que desde su punto de vista, rector, en la Universidad de Panamá sí están presentando signos de saturación? Y lo pregunto en función de una crítica que hay hacia, por ejemplo, la Facultad de Derecho. Muchos dicen es que se están graduando muchos abogados por año, pero no sé si ese sería su punto de vista. La Facultad de Derecho no gradúa muchos estudiantes por año. Graduamos alrededor de 100 estudiantes, de entre 90 y 100 estudiantes por año, que es relativamente poco. Hay privadas que en el tiempo que tienen han graduado más estudiantes que en toda la historia del derecho de la Universidad de Panamá. Pero eso es un indicador también Eso es un importante indicador que quizás pueda estar generando la crítica de que hay demasiados graduados en Derecho, pero no necesariamente en la Universidad de Panamá. Sí, por eso que aunque algunos no estén de acuerdo, yo como rector sí estoy de acuerdo en el examen de barra. Yo creo que la manera de poder garantizar la calidad de la educación es a través de un examen de certificación, como ya lo están haciendo, hacen los médicos, las hacen las enfermeras, los farmacéuticos ya están en proceso también de hacerlo a través de la Facultad de Farmacia. Y yo creo que en otras carreras la manera de garantizar la calidad y que no estén sacando al mercado profesionales con baja formación. Eso significaría que la Universidad de Panamá, en el caso particular de Derecho, certifique a aquellos profesionales de Derecho que se gradúan en una universidad distinta a la Universidad de Panamá. No es la Facultad de Derecho la que certificaría. Sería una comisión donde debería estar la Facultad de Derecho, pero también debería estar otros actores en torno al derecho. El Colegio de Abogados, por ejemplo, pudiera tener una representación, que haya un comité nacional, así como se hace para medicina. La Facultad de Medicina no es el que hace la certificación. Claro. Es un comité y viene inclusive a ponerlo, porque ellos hacen el examen de certificación de Estados Unidos. Vienen especialmente personas de Estados Unidos a aplicar ese examen. Desde su punto de vista, entonces, para el Derecho, ¿cree que se hace necesario ese examen? Se hace necesario, aunque quiero decirle que hay colegas de la Facultad de Derecho que no están de acuerdo. Yo como rector creo que al final todas las profesiones vamos a tener que hacerlo, en todas las áreas del conocimiento, para poder garantizar la calidad de todos los profesionales en todas las materias. Rector, antes de irnos a la pausa, solo para cuestión de historia, ¿quién fue o cuánto tiempo demoró ese primer graduado de la Universidad de Panamá? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Nosotros ahora que tuvimos el graduado 300.000, que fue la licenciada Gobea, que se gradúa como máster en educación inicial, investigamos quién fue ese primer graduado y resulta que fue Cristóbal Rodríguez. Cristóbal Rodríguez en 1939 sustenta su tesis y la Universidad de Panamá le da el título de doctor en filosofías y letras. Él sustentó él había estudiado en la Sorbona. Ajá. Y acá sustenta su tesis y la sustenta en español, inglés y francés, en 3 idiomas la sustenta su tesis. Y Cristóbal Rodríguez, así se llama actualmente la biblioteca de Chitré, porque era chitreano, y fue secretario privado de Belisario Porras, fue secretario de la presidencia con Arnulfo Arias, y fue inclusive representante de Panamá ante la Liga de Naciones, que así era como se llamaba anteriormente las Naciones Unidas. ¿Y en qué año se graduó? En 1939. Interesante los datos que nos está aportando, rector. Pero tenemos una pausa. Al regresar hablemos un poco acerca del presupuesto, la situación actual de la Universidad de Panamá y los efectos de la pandemia del COVID dentro de nuestra primera casa de estudios. Ya regresamos aquí en Cara a Cara. Regresamos aquí en Cara a Cara, hoy conversando con el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores. Rector, vimos que recientemente, pasando el tema del presupuesto universitario, viendo el tema de los 300.000 graduados de la Universidad de Panamá, pero para el año 2023 parece que hay recortes importantes. Es más, he visto algunas cifras que usted ha dado a conocer que pudiese estar concluyendo que unos 3.000 estudiantes pudiesen tener
en riesgo su matrícula en la Universidad de Panamá producto de estos recortes. Explíquenos los alcances que pudiesen tener estos recortes presupuestarios. Sí, bueno, efectivamente, en el proyecto de presupuesto a la Nación que se envió inicialmente a la Comisión de Presupuesto, iba un recorte importante para la Universidad de Panamá. Además, se planteaba que el presupuesto del próximo año iba a ser inferior al de este año, cosa que nos puso en alerta inmediatamente. Quiero decirle que en el día de hoy, en Presidencia, se va ya a aprobar las modificaciones a ese primer proyecto de presupuesto. Y quiero darle las gracias al presidente de la República por haber reconsiderado el presupuesto de la Universidad de Panamá, también al ministro Alexander y al director de presupuesto de la Nación, Carlos González. Y también debo de agradecer a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que también se mostró solidaria con nuestra institución. El presupuesto va a ser reajustado, ya tenemos la palabra, la certeza de que eso va a ser de tal manera que no sea inferior al de este año, y que lo que teníamos también preocupación de aquellos compromisos de obras como la Facultad de Medicina y Enfermería, el albergue de Ciencias Agropecuarias, el apoyo para el Instituto Especializado de Análisis, que era un compromiso y una promesa del presidente y que se nos había cargado inicialmente a fondos nuestros, de fondo de caja y banco, o sea, el dinero que tiene la Universidad de Panamá en el Banco Nacional, eso no se iba a reconsiderar, o sea, ya se reconsideró, de tal manera que va a ser de presupuesto central del Estado. Es importante entender el tema del presupuesto universitario porque la matrícula de la Universidad de Panamá es una de las más bajas del continente. Y no solamente la matrícula, sino la alimentación de la Universidad de Panamá. Son dos elementos importantes que a nivel de la Universidad de Panamá, de nuestra educación superior, prácticamente se convierten en un subsidio de parte de la universidad hacia los estudiantes. Sí. Y creo que ese elemento es importante resaltarlo, solo porque representa también una buena parte de ese presupuesto que se aprueba todos los años. Sí, efectivamente, el presupuesto de la Universidad de Panamá por semestre, la matrícula es de $27.50. Y la comida en la universidad vale 50 centavos. Ese es el mismo precio. ¿Y vale precio. 50 centavos hace cuántos años? Desde que yo era estudiante ya. Y desde que yo también estuve en la Universidad de valía Panamá. 50 centavos y también la matrícula vale 27.50 de aquel entonces. Si tú me preguntas, rector, ¿hay algún proyecto de aumentar esa matrícula, aumentar ese costo? Yo diría que... Pero sí involucra obviamente un subsidio. Claro, yo creo... O sea, si no se diera ese subsidio, ¿cuánto costaría la matrícula en la Universidad de Panamá? Debería estar costando como $2.500. Por semestre. Por semestre. ¿no? Es una cantidad enorme entre lo que se paga, 27 a 2.500. Exacto. Ahora, si tú divides el presupuesto versus el número de estudiantes que tiene la Universidad de Panamá, somos la universidad pública donde los estudiantes salen más baratos. Tú puedes hacer ejercicio con las demás universidades públicas y nosotros somos donde sale más barato. Y yo no voy a cambiar esa matrícula ni ese costo por una razón sencilla, Tenógenes. Si no hubiera sido por ese costo de esa matrícula, yo no hubiera podido estudiar en la Universidad de Panamá, ¿no? Yo vengo de una familia muy humilde, no sé si en algún momento te lo he mencionado. Cuando yo estudié la licenciatura en física en la Universidad de Panamá, yo vivía en un cuarto abandonado en el Chorrillo, porque mis padres, que estaban en el interior, no tenían dinero para pagarme un apartamento. Y yo estudié ahí, viviendo en una casa abandonada, y con eso me gradué con el índice más alto de física de mi promoción. O sea, esa matrícula garantiza a los estudiantes de la Universidad de Panamá un principio, que es el principio de universalidad. O sea, darle la oportunidad a la mayor cantidad posible de panameños a que vayan a estudiar al costo más bajo posible. Esa política se va a mantener. Esa política se va a mantener y yo creo que los sucesivos rectores que vengan, creo que tampoco la van a cambiar, porque verdaderamente es la inversión que hace la nación panameña en sus profesionales del futuro. Rector, tenemos una pausa. Al regresar aquí en Caracara vamos a estar hablando acerca de los rankings. ¿Dónde está la Universidad de Panamá? ¿Cómo nos comparamos con otras universidades de la región? Ya regresamos aquí en Caracara.
Continuamos aquí en Cara a Cara y conversando con Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá. Rector, estaba revisando los rankings en lo que se califica la Universidad de Panamá y veía por lo menos que el reconocido y el que más es visible en este momento es el QS World University Ranking, y en esa posición la Universidad de Panamá está en la 1201 a nivel global. Veo que es 151 en la región. Vemos que Costa Rica aparece en la mitad, en las 511 a nivel global. Y Colombia aparece con su Universidad Nacional de Colombia en la 243 y la UNAM de México en la 104, en ese mismo ranking a nivel global. ¿Por qué razón estamos donde estamos y qué puede hacer la Universidad de Panamá para mejorar ese ranking? ¿O es una situación en donde amerita como casa de estudios analizarla, o simple y sencillamente es producto también de los trabajos, del presupuesto y de la inversión que se hace en la Universidad de Panamá? Sí, bueno, efectivamente, este es un ranking importante, pero hay que decir que hay alrededor de unos 20 rankings más, además de ese, ¿no? En este ranking, nosotros con la Universidad Tecnológica en el país estamos de primero. En el ranking CIMAGO, el ranking CIMAGO es otro ranking importante. En ese ranking solamente aparece una sola universidad de Panamá en ese ranking, que somos nosotros. Exacto. Porque para estar en ese ranking usted tiene que publicar por lo menos 100 artículos en revistas de alto impacto de investigación. En el ranking web, que es otro ranking que se hace en España, en la Universidad de Panamá tiene 4 años consecutivos de estar en primer lugar. Y acaba de salir en el día de ayer el ranking de Science Index. En ese Science Index nosotros, la Universidad de Panamá, también estamos en primer lugar en el país, y a nivel latinoamericano estamos en las 279. ¿No? De alrededor de 1.500 universidades. ¿Qué se evalúan en estos rankings, rector? En estos rankings se evalúa la producción científica, pero no solamente la producción científica, sino también cuando tú publicas, cuántas personas te citan en otros artículos de otras revistas de impacto, porque tú puedes publicar. Pero no es cualquier revista, tengo entendido. Claro, tienen que ser revistas. Las revistas están clasificadas por su índice de impacto, ¿no? Y después que tú publicas, también se mide cuántas personas citaron el artículo que tú publicaste, para saber si ese artículo verdaderamente tuvo importancia a nivel mundial. Entendamos cuando usted habla acerca de las citas, porque son citas en investigaciones. Exacto, sí, citas en investigaciones, es decir, que científicas profundas, ¿no? Yo hago... Y reconocidas. Tú publicaste un artículo sobre la comunicación social en Panamá, pero luego alguien en Francia leyó tu artículo y dice, mira, la comunicación social en Francia, al igual que la de Panamá, y pones ahí Atenógenes, tal. Exactamente. ¿no? Entonces significa que citaron el artículo, él leyó tu artículo, así que tu artículo es de importancia, porque otra parte en el mundo, bueno, nosotros somos los más citados también a nivel mundial. Es que la Universidad de Panamá termina siendo una referencia, como todas las universidades nacionales de los países, terminan siendo una referencia nacional. Ahora, los rankings son importantes, ¿no? Pero no debemos tampoco de supervalorarlo, es decir, porque estamos en 4 rankings, la Universidad de Panamá está de primero y dice, bueno, ahora ya estamos bien. No, no estamos bien, nunca vamos a estar bien. Esos son importantes para que tú sepas cuáles son tus debilidades, dónde debes fortalecer. Nosotros hemos fortalecido muchísimo la investigación en estos 5 años. Por ejemplo, cuando yo llegué teníamos 10 revistas, de las cuales 7 estaban indexadas. Ahora tenemos 21 revistas científicas en la Universidad de Panamá, de las cuales 17 están indexadas internacionalmente. Nosotros somos los representantes de LAC Index, que es una indexadora, también de Redalit, de Amelica. Acabamos de crear hace unos meses el primer indexador de revistas panameñas. O sea, Panamá no tenía indexador. Muy pocos países tienen un indexador de revistas, ya tenemos nosotros uno que se llama Pan Index, y ya tenemos 31 revistas que se han indexado con ese, y tenemos revistas de otros países que quieren indexarse con nosotros. Mientras tu revista más indexadores tenga, significa que va a ser más visibilizada a nivel mundial, porque la gente cuando busca una investigación te va a buscar a ver qué artículo existe en ese indexador que a mí me interesa. La universidad ha tenido un impulso impresionante. En el día de ayer tuvimos una reunión con los rectores de Alemania para hacer vínculos de investigación con ellos. Y vi que también tienen vínculos con universidades en Estados Unidos. En Estados Unidos, con universidades latinoamericanas. Rescatamos la Escuela Internacional de Verano, que eso había desaparecido, 50 años estuvo sin hacerse, después que había
aparecido en la década del 50, y en esta es una actividad donde se invita a los grandes investigadores y académicos del mundo a que vengan durante 2 semanas a compartir experiencias y a dictar seminarios. Es una actividad muy importante y nosotros lo aprovechamos para poder hacer vínculos, porque siempre tenemos una universidad invitada. Hace unos años atrás fue Salamanca, otro año fue la UNAM, el año pasado fue la Universidad de Chile, que es muy importante, donde estudió Octavio Méndez Pereira. El próximo año la universidad invitada va a ser la Universidad de La Habana. Y tú me preguntas, rector, ¿por qué La Habana? Y yo le diría, bueno, primero de todo, cuando la Universidad de Panamá nace en el 35, 3 universidades fueron sus madrinas. La Universidad de Salamanca, la Universidad de San Marcos y la Universidad de La Habana fue madrina nuestra cuando nacimos en el instituto en el 35. Segundo, la Universidad de La Habana en el ranking QS está entre las 500 mejores. Así es, entre las 500. Y tercero, en 1950 la Universidad de La Habana le dio el doctorado honoris causa al doctor Octavio Méndez Pereira. No, y entender que en este ranking, pues, el tema ideológico no es uno de las variables que se toman en cuenta, porque es que se sobreentiende que el nombre y el principio de toda universidad es que congregue a la mayor cantidad posible de pensamientos agrupados en ese universo, y de ahí viene el nombre de la universidad. Bueno, hay una categoría relativamente novedosa que se llama la diplomacia científica. Y eso se ha fortalecido muchísimo, porque cuando políticamente naciones entran en conflicto, sus científicos siguen comunicándose. La neutralidad de la universidad. Por eso las universidades tienen autonomía también. Así mismo. Rector, una última pregunta, porque me enteré que hay un libro que está trabajando la Universidad de Panamá que tiene un nombre muy peculiar, porque trata de responder aquellas preguntas que todo panameño debe saber. ¿Cómo es eso? Así es, sí. Es un proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá, que lo creamos el año pasado y que por ley debió haberse creado hace muchos años, porque es una ley que manda a la universidad a hacer ese instituto. Y el proyecto de ese libro se llama Las 1000 preguntas de historia que todo panameño debe saber. Ahí participan 15 historiadores, entre ellos está el doctor Celestino Andrés Araúz, Alfredo Castillero, el doctor Oscar Vargas, la doctora Vilma Chiriboga, Raimundo Gurdián, el doctor Beluche, Pantaleón, el profesor Pantaleón de Coclé, y va a ser fantástico porque no solamente son 1000 preguntas, sino las respuestas no más de 12 líneas. Acorde a los tiempos. Respuestas cortas. Acorde a los tiempos. Exacto. ¿Cuándo estará listo? Creemos que va a estar listo en marzo del próximo año, y va a ser fantástico. Tiene preguntas como las siguientes, ¿no? ¿Cuál fue el primer país de América Latina que estableció la jornada laboral de 8 horas? Fue Panamá. Mire usted, información importante y útil. O cuántas bombas se soltaron sobre la ciudad de Panamá en la invasión de 1989. Eso fue registrado en el sismógrafo de la Universidad de Panamá. Ahí están registradas. Bueno, vamos a esperar ese libro. Rector, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cara a Cara. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, esta semana con nosotros. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.